En los mamíferos, incluido el hombre, los espermatozoides producidos en los testículos son incapaces de fecundar al óvulo. Para poder llevar a cabo su función deben experimentar un proceso de maduración durante su tránsito por el tracto reproductor, fundamentalmente en el epidídimo, y la maduración del espermatozoide se completará durante su permanencia en el tracto reproductor de la hembra. Allí nuevamente se modifica la superficie de los mismos por acción de los fluidos del útero y del oviducto, adquiriendo finalmente la capacidad para fecundar al ovocito. Este proceso se conoce como capacitación del espermatozoide. Este oviducto presenta una forma como la de una trompeta, como se muestra en la imagen, y las fimbrias que posee van a facilitar la captación del ovocito recién ovulado, y en la ampolla es el lugar donde se va a llevar a cabo la fecundación. Esta presenta una musculatura lisa y cilias que por un lado van a permitir la llegada de los espermatozoides hacia la región de la ampolla y también la migración del embrión una vez que se forme hacia el útero. Además, constantemente está secretando factores que propician la fecundación. Estos oviductos entonces son mucho más que un órganos tubulares. Constituyen el reservorio de espermatozoides que llegan hasta este lugar, y además el lugar donde van a terminar de capacitarse estos espermatozoides una vez que tengan contacto con las criptas del litmo tubárico. La migración de los espermatozoides obviamente va a depender, por supuesto, de su flagelo, pero también de las contracciones que ocurren en ese oviducto. Además, estos oviductos están tapizados por células que presentan estas cilias y que se van a mover hacia uno u otro lado dependiendo del estado hormonal, ayudando por un lado a llegar a los espermatozoides hasta la ámpula y por otro lado ayudando a que el embrión formado llegue o se desplace hacia el útero. Esta es una fotografía tomada al microscopio electrónico por la doctora Gramajo Bühler y se ve claramente la interacción de los espermatozoides con las células del cúmulus. Para que estos espermatozoides tomen contacto con el ovocito, van a tener que atravesar todas estas células hasta llegar primero a la zona pelúcida y más tarde a la membrana plasmática del ovocito. Si se estudia la proteómica de los espermatozoides, es decir, la batería de proteínas y enzimas que posee, bueno, son muchísimas, pero tiene una que es fundamental, que es la hialuronidasa, y es la enzima que le va a permitir atravesar todas esas células foliculares para poder llegar hasta la zona pelúcida. Recuerden que la matriz extracelular que presentan las células foliculares es el ácido hialurónico. Una vez que los espermatozoides establecen contacto con la zona pelúcida, se establece una unión primaria que es reversible, y es la unión justamente a la ZP3 a través de residuos de oligosacáridos, son receptores específicos en la membrana del espermatozoide. Luego se llevará a cabo una segunda unión secundaria que es irreversible, en donde van a participar la ZP2. En esta diapositiva, en la parte superior, se ven fotografías tomadas también en el laboratorio de la doctora Gramajo Bühler, y se observa claramente cómo va cambiando la morfología de estos espermatozoides. Abajo tenemos un esquema en donde nos muestra esos espermatozoides con la membrana plasmática, una membrana acrosomal externa y una membrana acrosomal interna. Lo que ocurre en la reacción acrosomal básicamente es la fusión de la membrana plasmática con la membrana acrosomal externa. Se genera una vesiculización y eso a su vez produce la liberación del contenido del acrosoma. Como se muestra al final, acá hacia abajo, hacia la derecha, la membrana acrosomal interna es la que queda expuesta. El acrosoma es una vesícula secretora procedente del aparato de Golgi que posee también una batería enzimática
que son sumamente necesarias para que puedan atravesar esa matriz extracelular presente en el ovocito. La fotografía de abajo es una tinción de espermatozoide en donde se puede apreciar claramente el acrosoma. La reacción acrosómica es una alteración morfológica que sufre el espermatozoide y la función es vertir el contenido de ese acrosoma en un lugar específico que es la zona pelúcida. Dentro de todas estas enzimas hidrolíticas, la principal es la acrosina. Y la fusión de las membranas plasmáticas y la acrosomal externa ocurre en diferentes regiones del acrosoma, lo que va a llevar a esa vesiculización y a la liberación enzimática. La reacción acrosómica ocurre a través de un proceso que consiste en la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana acrosomal externa, generando la formación de canales y como consecuencia pequeñas vesículas que se dispersan posibilitando la liberación de las espermatolicinas o de las enzimas presentes en ese acrosoma. Este proceso se encuentra favorecido por la presencia del ion calcio que actúa durante la fusión de las membranas acrosomal externa y la membrana plasmática. En esta imagen entonces se ven espermatozoides con su acrosoma intacto que llegan a la zona pelúcida, se adhieren mediante los receptores específicos, receptores para la ZP3, y luego tiene lugar la reacción acrosómica donde se liberan las enzimas. La principal enzima es la acrosina. ¿Quiénes son los inductores de esta reacción acrosómica? Bueno, la progesterona, que es sintetizada por las células foliculares y se encuentra unida o atrapada en esa matriz extracelular del cúmulo óforo, y la ZP3, que es esta glucoproteína presente en la zona pelúcida. La interacción de los espermatozoides con la zona pelúcida y más precisamente de los receptores de la ZP3 con la ZP3 con esta glicoproteína va a inducir a la apertura de los canales de calcio con la entrada de dicho ion. Va a haber un incremento de los segundos mensajeros, un aumento de pH, un aumento también de moléculas fusogénicas que a la vez van a favorecer puntos de fusión entre la membrana plasmática y la membrana acrosomal externa que van a llevar a la formación de vesículas, a una vesiculización y a la liberación del contenido del acrosoma. Todo esto es un proceso dependiente de calcio. La fusión de los espermatozoides en la membrana plasmática del óvulo se realiza con modalidades diferentes según la especie. Vamos a ver que en el caso de los mamíferos se da de una forma, mientras que en el caso de los anfibios de otra manera. En el caso de los mamíferos, la interacción de los espermatozoides con la superficie del ovocito va a ser a través de una región conocida como región ecuatorial. Y el espermatozoide se fusiona por ese segmento ecuatorial. La foto de la derecha es la superficie del ovocito y fíjense la cabeza del espermatozoide cómo empieza a ser prácticamente fagocitada por esta supercélula que es el óvulo. Entonces, durante la fusión de este espermatozoide con el ovocito es 500.000 veces más grande que el espermatozoide y se fusiona la membrana plasmática del óvulo con la región ecuatorial de la cabeza del espermatozoide. El mismo es incorporado de manera muy parecida a una fagocitosis y participan las integrinas, la alfa 6 beta 1 de la membrana plasmática del ovocito y desintegrinas espermáticas, la ADAM 1 y 2. Este ovocito que se encontraba en un estado quiescente, cuando llegue el espermatozoide se va a activar. Es sumamente importante
que ingrese al óvulo un único espermatozoide. Es una relación 1 a 1, un espermatozoide, un óvulo. Por eso es que se tienen que activar mecanismos para evitar justamente la polispermia, el ingreso de espermatozoides supernumerarios. Y aquí en la activación va a haber un bloqueo rápido, un bloqueo lento, una reactivación del metabolismo de ese ovocito, finalización de la meiosis, formación de pronúcleos, singamia y anfimixis. Es sumamente importante que ingrese al óvulo un único espermatozoide. Es una relación 1 a 1, un espermatozoide, un óvulo. Por eso es que se tienen que activar mecanismos para evitar justamente la polispermia, el ingreso de espermatozoides supernumerarios. Y aquí en la activación va a haber un bloqueo rápido, un bloqueo lento, una reactivación del metabolismo de ese ovocito, finalización de la meiosis, formación de pronúcleos, singamia y anfimixis. El primer evento de la activación es la apertura de canales iónicos, lo que produce una despolarización de la membrana plasmática del ovocito. La membrana plasmática del óvulo tiene un potencial de menos 70 milivolts. Después de unos cuantos segundos de la fusión del espermatozoide se despolariza la membrana mostrando un potencial menos negativo. Estos cambios de potenciales en la membrana plasmática son desencadenados por diferentes iones. Para el caso de los anfibios el potasio y para el caso de los mamíferos el sodio. El primer evento de la activación es la apertura de canales iónicos, lo que produce una despolarización de la membrana plasmática del ovocito. La membrana plasmática del óvulo tiene un potencial de menos 70 milivolts. Después de unos cuantos segundos de la fusión del espermatozoide se despolariza la membrana mostrando un potencial menos negativo. Estos cambios de potenciales en la membrana plasmática son desencadenados por diferentes iones. Para el caso de los anfibios el potasio y para el caso de los mamíferos el sodio. Este bloqueo rápido es transitorio, ¿sí? Y va a evitar que otros espermatozoides tomen contacto con la membrana. Este cambio de cargas en la membrana impide la fusión de otros espermatozoides que pueden haber atravesado la zona pelúcida y hayan quedado en ese espacio perivitelino. Después de generarse el potencial de fecundación, el potencial de membrana del ovocito vuelve a su estado normal y aparece el bloqueo lento o permanente de la polispermia que involucra la reacción cortical. La fusión del espermatozoide al óvulo induce la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático o al citoplasma. El catión se propaga como si fuese una onda desde el sitio de fusión hacia todo el ovocito. Esta onda de calcio generada por el espermatozoide se propaga en todo el volumen del ovocito. Y como consecuencia de esta propagación de la onda de calcio, se va a producir la exocitosis de los gránulos corticales, lo que lleva a un bloqueo permanente de la polispermia. La fotografía a la derecha muestra un óvulo no fecundado. CG representan los gránulos corticales que se encuentran intactos y la fotografía a la derecha es un óvulo fecundado, observándose claramente la exocitosis de dichos gránulos corticales. Como consecuencia de la exocitosis de los gránulos corticales, se van a modificar ciertas estructuras, la zona pelúcida, el espacio perivitelino y también la membrana plasmática, que en conjunto se van a volver refractarias para otros espermatozoides. Se modifica químicamente la zona pelúcida, por lo tanto esa estructura se vuelve impenetrable para los espermatozoides. Se modifica también el espacio perivitelino y además la membrana plasmática, que va recibiendo membrana de los gránulos corticales, por lo tanto la composición química deja de ser la clásica composición de la membrana del ovocito.
Como estudiamos en biomembrana, el retículo endoplasmático liso es un reservorio de calcio y acá van a participar canales de calcio y también bombas de calcio. Los canales de calcio van a participar justamente en la liberación del calcio del retículo endoplasmático, aumentando la concentración de este ion en el citosol, y a su vez también las bombas de calcio van a ser las responsables de llevar a este ion nuevamente hacia el interior del retículo endoplasmático. Luego de producirse la fusión entre el espermatozoide y el ovocito, se va a liberar en el citosol de este ovocito un mensajero espermático que va a interactuar con otras moléculas y a su vez se va a generar un intermediario que va a producir la liberación del ion calcio del retículo endoplasmático liso. Este mensajero espermático, en el caso del humano, es la fosfolipasa CZ, que está muy bien estudiada, presenta 74 kilodalton, activa los ovocitos de otras especies y lo que hace básicamente es hidrolizar el fosfatidil inositol bifosfato para generar diacilglicerol y también inositol trifosfato. Existe además una homología altamente conservada dentro de los mamíferos. En condiciones experimentales, la señal producida por esta fosfolipasa C puede ser reemplazada por otros estímulos como un shock eléctrico con el uso de ionóforos o puromicina o una punción con una aguja muy fina que desencadena la misma respuesta en el espermatozoide, aunque más adelante en el desarrollo se evidencia la necesidad de la información genética del espermatozoide. Sin embargo, existen algunos tipos de lagarto o en el caso de la abeja donde se lleva a cabo la activación partenogenética. Parteno que puede producirse como virgen, es decir, sin la necesidad del espermatozoide, y génesis, ustedes ya saben que es el equivalente a origen o nacimiento. Usando una técnica de tinción especial podemos ver esos gránulos corticales al microscopio óptico. En realidad no se ven los gránulos corticales, pero sí se ve una región muy fina en donde se encuentran, de color azul, en donde se encuentran esos gránulos corticales, en lo que sería un ovocito maduro. Cuando llegan los espermatozoides, esa línea correspondiente a los gránulos corticales desaparece como lo muestra la fotografía de la derecha. Habíamos mencionado entonces que el calcio aumenta como respuesta a la llegada del espermatozoide, pero esto es algo muy característico en los mamíferos. Aumenta su concentración en el citosol y disminuye. Vuelve a aumentar y disminuye. Hay patrones de oscilaciones que son característicos en los ovocitos de los mamíferos. En cambio, como respuesta a la llegada del espermatozoide, en el ovocito de anfibio aparece un único pico del calcio.
La llegada del espermatozoide entonces modifica la membrana plasmática, el espacio perivitalino y también la zona pelúcida. Y esta zona pelúcida pasa a llamarse ahora cubierta de fecundación. Al mismo tiempo que se produce la reacción cortical, la meiosis, que estaba detenida en la metafase 2, en el segundo arresto meiótico, se completa y se expulsa el segundo corpúsculo polar. En este caso está representado con una flecha roja. El núcleo del espermatozoide se descondensa, se transforma en el pronúcleo masculino, a su vez también se forma el pronúcleo femenino. Esto significa que se encuentran en la etapa S del ciclo celular. La cromatina se descondensa, el ADN se duplica, preparándose para la primera división mitótica. Bueno, ¿cuáles son los signos visibles en ese ovocito fertilizado? Por un lado, la extrusión del segundo corpúsculo polar y por otro lado, la formación del pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. De esta manera, los pronúcleos más tarde se colocan uno muy cerca del otro y pierden sus envolturas nucleares, lo que se conoce como singamia. Los cromosomas ya duplicados se vuelven a condensar y se colocan en el plano ecuatorial como en una metáfase mitótica común, y esto es lo que se conoce como anfimixis. La función de los centríolos son clave en el proceso de la fecundación. El espermatozoide cuenta con dos centríolos, el distal y el proximal. El distal es el que va a dar lugar a la formación del axonema y el proximal es el que va a quedar libre en el citosol después de producirse la fusión de las gametas y va a ser el encargado de generar todos esos microtúbulos necesarios para que se lleven a cabo las futuras mitosis.